Bien, para el último criterio, para el tercer criterio, dice que se analiza el valor de la función en un entorno del punto crítico. Entorno significa analizar antes y después. Siempre hablando de la función, ahora vamos a trabajar con la función original, ¿ok? ¿Por qué? Porque si vamos a usar este razonamiento, la definición de máximo, si yo tengo un máximo, significa que es el valor más alto que la función toma. Es decir, si esto es máximo, en este entorno, todos los valores, si este punto es un máximo, en este valor de x, supongamos el 0, ¿no? En este entorno, en un entorno reducido, tanto los valores anteriores como posteriores al punto crítico son más chicos. ¿Por qué? Porque este es el máximo, es el valor más alto que la función toma. Entonces, antes y después, los dos valores para f de menos 1 y para f de 1, los dos valores son más chicos, porque ese es el máximo. Si es un mínimo, si este punto crítico es un mínimo, quiere decir que el valor anterior y el valor posterior son mayores, porque este es el valor más bajo que toma la función. Acá les puse, los dos son mayores, los dos valores anteriores. Y si es un punto de inflexión, voy a tener 1 y 1. Este es el punto crítico, un valor anterior al punto crítico va a ser mayor y el valor posterior va a ser menor, o viceversa, ¿no? Si tengo el punto de inflexión de esta manera, el anterior va a ser menor y el posterior va a ser mayor. En este caso no analizamos el signo, sino analizamos, como dice el nombre del criterio, el valor de la función. Por eso tengo que hacer ese cuadrito que yo hice ahí. Tengo que analizar el valor del punto crítico y el valor antes y el valor después. Entonces, supongamos que yo tomo acá como ejemplo esta función, ¿verdad? F de x es igual a 1/3 de x cubo menos 4x. Obtengo la derivada primera, el 3 baja a multiplicar, me queda 3/3, que en definitiva es 1. Le resto 1 al exponente, me da x cuadrado menos 4. Igualo esa derivada primera a 0 y cuando hallo las raíces me da que una es menos 2 y la otra es 2. Entonces, mis puntos críticos, están en f de menos 2 y en f de 2. Entonces, un valor anterior al punto crítico puede ser, por ejemplo, f de menos 3. Y un valor posterior al punto crítico, f de menos 1. ¿Sí? Y para el siguiente punto crítico, el punto crítico de x igual 2, puedo tomar f de 1 como anterior y f de 3. Es importante distinguir en los puntos críticos qué función voy a usar. Primer punto crítico, analizo la derivada segunda. Primer criterio, analizo la derivada segunda. Segundo criterio, el signo de la derivada primera. Primer y segundo criterio solo trabajan con el signo, mientras que el tercer criterio trabaja con los valores de la función original. Yo voy a tener que tomar esta, que es mi función original, y calcular f de menos 3, f de menos 2 y f de menos 1 y después comparar esos resultados. Entonces, supongamos que vamos a hacerlo ahora. 1/3 por menos 3 al cubo menos 4 por menos 3. Recuerden que en este caso no tomo solo el signo, sino tomo el valor. Para f de menos 3 me da 3. Ahora voy a hacer f de menos 2. Me da 5,3 periódicos. Y ahora voy a hacer f de menos 1. F de menos 1 me da 3,66 periódicos. Fíjense que lo que yo comparo son estos valores. Cuando yo hago f de menos 2 me da 5,3. ¿Sí? Para f de menos 2, 5,3. El anterior, f de menos 3, voy a borrar y voy a hacer como un gráfico aproximado.
para que ustedes entiendan. F de menos 2 me dio 5,3. Un poquito más arriba del 5, acá. F de menos 3 me dio 3, así que está por acá abajo. Y F de menos 1 me da 3,6. Si bien no tiene que ser necesariamente el mismo valor, ¿no? El de menos 3 y el de 1. Pero quiere decir que los dos valores están por debajo del punto crítico, por lo tanto esto va a ser un máximo, ¿sí? Entonces, en F de menos 2, punto y coma 5,3 periódicos, tengo un máximo, ya de ahí saco el valor del punto crítico, en menos 2, punto y coma 5,3 periódicos. Y lo mismo voy a hacer con el otro punto crítico. Voy a analizar F de 1 me da menos 3,6 periódicos. Voy a analizar F de 2. Me da menos 5,3 periódico. Y voy a analizar F de 3, que me da menos 3. Justo acá coincidieron, ¿ven? Cambiado de signo, este menos 3 acá me dio 3 y este... No necesariamente siempre es así, ¿no? Entonces, fíjense y cuidado con el tema de los números negativos, porque uno tiende a confundirse. Para F de 2 me dio menos 5,3, por acá abajo. F de 1 me dio menos 3,6, como por acá. Y F de 3 me dio menos 3, por acá. Como los dos valores antes y después del punto crítico son mayores, este número y este número es mayor que menos 5 tercios. En los negativos, recuerden, cuanto más lejos están del cero, son más chicos. Por lo tanto, este número es más chico que estos dos, entonces esto es un mínimo. Entonces tengo un mínimo en 2 punto y coma menos 5,3 periódicos. Al igual que antes, recuerden que cuando yo tengo varios puntos críticos, como en el ejemplo anterior, ¿no? Si yo tengo punto crítico en 2 y en 3, en este criterio sí puedo analizar como valor de la función antes el 1 y como posterior el 3, porque toma el valor de la función original. Entonces en este caso no hay problema. Lo que sí no puedo hacer es saltearme el punto crítico y tomar como valor después del 2 al 4. No, nunca me salteo un punto crítico para armar mi tabla. En este criterio puntual sí me sirve si tuviera, por ejemplo, punto crítico, repito, en 2 y punto crítico en 3. Sí puedo, cuando analizo el 2, como valor anterior puedo tomar el 1 y como posterior el 3. Y cuando analice el 3, puedo tomar como valor anterior al 2 y como el posterior al 4. En este caso sí sirve tomar el valor próximo por más que sea punto crítico. Lo que no sirve es saltearlo. Recuerden, como tarea tienen todos los ejercicios que hicimos con el primer criterio, analizarlo con el segundo y este tercer criterio.